Estamos aquí con José Luis Coche Inciarte, ex productor rural, ahora conferencista y artista plástico y quizás por sobre todas las cosas sobreviviente de los Andes. Sobre ese tema él da conferencias y recientemente ha lanzado un libro. De todo eso hablaremos con él ahora. Bienvenido a Encuentros. Un placer estar por aquí, por el viejo diario El País. En todos estos años, 45 años desde el accidente en la cordillera, Van a ser. ¿qué ha representado para usted aquel episodio? 72 días de mi vida, tengo 69 años, una alícuota aparte son 72, pero también son muchos días hasta para pasarla bien, ¿verdad? Si a mí me encierran en un hotel 5 estrellas 72 días, me enloquezco. Allá fue horrible, 72 días, pero nada más que esos 72 días apenas pisé pasto, al bajar del helicóptero la tragedia quedó atrás. Y empezó la felicidad del reencuentro con la familia, que es lo único que importaba cuando todo estaba perdido, ¿no? Y en estos 45 años posteriores, ser un sobreviviente de aquella tragedia o milagro, como se le ha dicho, ¿qué fue para usted? ¿Una responsabilidad, una carga? Bueno, ¿En algún momento lo agobió, digamos, el interés de la gente por saber más detalles de eso? Acá en Uruguay la gente es muy educada y te tratan como buen vecino, saben lo que pasó y no te preguntan nada. En Brasil, en cambio, te preguntan de todo, que antes me daba mucha bronca y ahora no. Pero acá en Uruguay no, fue todo muy tranquilo, me dejaron vivir. Yo durante 30 años ni hablé del tema, me dediqué a formar mi familia y a hacer lo que había escrito en una libretita que iba a hacer si me salvaba, y todo lo hice eso. Lo único que no apunté es que iba a ser abuelo, pues no me imaginé que podría llegar a ser abuelo, con tener un hijo me alcanzaba. Y tuve 3, me casé con mi novia de entonces, que es la misma hoy, y pudimos formar la familia, fuimos a vivir a un tambo en el departamento de Florida, produje leche, corrí atrás del precio de la leche, estuve de director de Conaprole y atrás de los vales del Banco República también, como cualquier hijo vecino, ¿verdad? Y en el 2002, un gran clic, y largué todas las actividades empresariales, me dediqué a aprender a pintar al óleo y a compartir esos 72 días con la gente a través de charlas orales. Y hoy, bueno, escribí un libro porque tengo 69 años, en cualquier momento, más que tartamudear, me pongo medio gaga y voy a decir pavadas. Entonces, por lo menos que quede escrito en un libro que le dejo a mis hijos como legado, igual, y que a alguien más también, porque se está vendiendo como pan caliente, parece. Justamente estábamos pensando en eso, ¿no? Que durante muchos años la versión única y oficial de la tragedia de los Andes fue el libro Viven. Sí, en Después el 73. Hubo una explosión de libros escritos por los sobrevivientes, cada uno con su... Hay 7, me parece. ¿Por qué ocurrió eso? Y bueno, cada uno se dedicó a formar su familia también, ¿no? Y cerca del 2002, el mismo clic, ¿por qué sobrevivimos? ¿Para qué? Vamos a compartirlo. ¿Y cómo sobrevivimos, verdad? Ya estaba contado en el libro Viven, que es un relato cronológico muy cierto, fresco, porque además fue inmediatamente que volvimos, o sea que poca mentira llevaba ahí. Después, bueno, con los años, viste, te vas poniendo viejo más y más agachadas tenés y podés mentir mejor. Pero después se salió la Sociedad de la Nieve, donde hablan los 16 por primera vez, como 30 años después, que es muy bueno, que pone todo lo que Viven no tiene. Y después cada uno, que puede haber 16 versiones diferentes, de una por cada sobreviviente del mismo hecho que pasaron, ¿verdad? ¿Usted cree que hay cosas que todavía no se han contado de aquellos episodios? Sí, muchas, que no se han contado. En el libro mío aparecen cosas, porque no quiero repetir lo mismo que los demás los hechos, sino simplemente quiero explicar, pues son recuerdo de memorias, por eso se llama Memoria de los Andes, pero además explicaciones, explicar por qué sobrevivimos, porque el cómo se sabe, pero por qué, eso no se ha explicado mucho, por qué sobrevivimos, por el comportamiento del ser humano, ¿verdad? En particular usted hace mención a una cantidad de hechos azarosos que determinaron que usted esté aquí hoy con nosotros y no haya sido uno de los que quedó en la cordillera, ¿no? ¿Podría comentar un poquito más del tema? Del azar, sí. Dentro del azar está la suerte, ¿verdad? Sí, sí. Puede ser buena o mala.
según como se interprete que es buena o mala suerte, porque allá arriba buena suerte era si te morías y dejabas de sufrir, y mala suerte era seguir viviendo, pero nadie quería morirse. Envidiábamos a los que se morían muchas veces. Pero en particular, digamos, usted contó que si se sentaba en otro asiento y después en el avión, la suerte que tuve para seguir, para seguir viviendo. A la entrada en Mendoza, cuando la primera escala que hicimos, me voy a sentar, mi mejor amigo me llama, que me siente con él en el fondo, y cuando me voy a sentar se sienta otro. Digo, gordo, nos vemos en un ratito en Santiago. Y me fui adelante del ala y me senté con otro flaco que no conocía. Y al ratito bueno, vino el accidente, chocamos, él quedó tirado allá arriba muerto, porque la cola se quebró, el avión se quebró atrás mío, justo atrás. Entonces, cuando para, todos los asientos se van para adelante y matan gente, pero atrás mío no había nadie que me empujara, pues no había más avión. Cuando me di vuelta para salir, el avión no estaba y mi amigo tampoco, no había nada, se veía toda nieve blanca y estaba nevando. También el Día de la Luz, usted cambió el lugar con Marcelo Pérez. Sí, con el capitán. Me tocaba ese día dormir, hacíamos rotaciones, ¿verdad?, diarias, para que todo el mundo tuviera los mejores y los peores lugares. Me tocaba de los mejores, rodeado de gente, bien calentito, y a él de los peores contra la cabina de pilotos, en el área de las comunicaciones, que entraba mucho frío, porque estaba roto. Y me pidió, coche, no me cambiás. Y yo, puta, no quiero cambiar nada, me toca esto, pero esos días que te sentís muy fuerte, y el capitán lo quería mucho yo, porque nos había dado mucha esperanza al principio, y había liderado, tenía autoridad, y le cambié. Y no pasaron ni 5 o 10 minutos, no me acuerdo, que sentí ese ruido que se aproximaban como una tropilla de caballos tediosa al galope que se acercaba. Medio me incorporé sabiendo que no había caballos ahí. No sabía que estaba viniendo una avalancha por el surco que dejó el avión, el fuselaje cuando cayó, y se nos metió adentro. Tapó todo adentro, quedó una burbuja de aire contra la cabina de pilotos, y después lo cubrió por arriba, en una segunda consolidación. Y ahí nos quedamos 3 días y 3 noches. Y yo me salvé, porque cuando me sacan de mi sepultura, me estaba muriendo, voy a destapar al capitán en mi lugar y estaba muerto, y yo vivo en el de él. Y después más tarde otros destapamos, estaban vivos. Entonces fue tan aleatorio la elección de quién vive, quién muere, que hasta hoy me pregunto quién elige, y que la razón humana entienda quién vive, quién muere y qué criterio usa, ¿verdad? Y no ha tenido ninguna respuesta, ¿verdad? No ha tenido ninguna respuesta, pero sé que los que se mueren porque se murió gente que mereció grandes premios, ¿verdad? Como en un Maturcati el 11 de diciembre, el último, que provocó la salida de Parrado y Canessa. Y ese merecía un premio y se murió. Entonces, ya la muerte no la concibo como un castigo, como se considera acá, sino más bien como un premio, ¿verdad? O cierto privilegio que uno puede llegar a tener a determinada altura de la vida. Claro, en los 20 años nadie quiere morirse, pero yo había escrito allá que si no aparecía Parrado y Canessa, eso le iba a preguntar. Usted había tomado una decisión de morirme, que si Canessa y Parrado no tenían noticias de ellos al día de Navidad, a la Nochebuena, sí. De Nochebuena, usted iba a tomar una decisión, iba a hacer algo. Sí. ¿Qué había pensado hacer? Morirme. ¿Y se iba a dejar morir? Me iba a dejar morir. Supongo que era más fácil que seguir luchando por la vida. Como no llegó ese momento, porque 2 días antes Parrado apareció con 2 helicópteros, no lo pude saber. Pero ponerle fecha al final de ese sufrimiento fue un alivio. Saber que había fecha de caducidad de sufrimiento. Usted estaba mal físicamente en ese momento, tenía una gangrena. Sí, yo no me hice nada en el accidente durante 16 días entre el accidente y la avalancha, estaba perfecto. Tenía el mal de altura, por supuesto, y las piernas me pesaban 1 tonelada, pero después de la avalancha me agarré una gangrena en la pierna derecha, pues se me congelaron la circulación de sangre en el tobillo, y después de unos días que se fue hinchando, tuve que hacerme de cirujano. Con una hojita de afeitar corté allá abajo y apretaba acá arriba y salía pus, y me salvé la pierna, pero no pude caminar más porque yo
me estaba por recibir de ingeniero agrónomo, no de médico, entonces no hice las cosas muy bien, pero la piernita se quedó en su lugar, ¿verdad? Había un estudiante de primero de medicina que quería cortármela, ¿no? Pero consideré que yo era más autoridad tenía por estar más adelantado en agronomía, y que al fin y al cabo la pierna era mía. Y me la salvé, él me la quería cortar, pero y no pude caminar más. Y ahí entré a depender de los demás, y ahí empezó una gran angustia, que es no depender de ti, sino de los demás. ¿Qué hago yo por los demás desde este lecho postrado? Y la sorpresa que me llevé es lo que hicieron ellos por mí. Luego vinieron, me arroparon, me abrigaron, me cuidaban la pierna, me la curaban, hasta me mimaron, como si yo fuera el tipo más importante que había en esa montaña, cuando cada uno luchaba por vivir un rato más, ¿verdad? Se ocuparon de mí de una forma extraordinaria. Lo que yo vi allá, el comportamiento humano, fue que da sentido a la vida, ¿no? Que empieza dando y dándose. Y eso lo hicieron por mí. Y yo me dediqué a controlar mi angustia, que era permanente, ¿verdad? Porque allá era todo un conflicto permanente con la naturaleza, con ganas de vivir, con conflicto por no morir, y ni un segundo de paz, ni un segundo. Entonces vivías con una angustia que realmente te hacía que la respiración pareciera que fuera con el corazón y no con los pulmones. Era horrible, y tenías que sacarte esa angustia por poder contener a los demás, que todos no se angustiaran al mismo momento, en forma continua, y corriera como un reguero de pólvora, una angustia generalizada. Hubiera sido algo terrible, a lo que yo temía. Por eso contenía y contenía y contenía, y me parece que lo logré bastante bien. ¿Y en algún momento se estuvo cerca de llegar a ese descontrol, esa angustia general? Sí, más de una vez. Por ejemplo, el Día de la Luz. No, el Día de la Luz fue el día, me estaba muriendo, fue el día de mayor paz que tuve en mi vida. Porque cuando estás muriendo y te das cuenta que te falta oxígeno, con los mismos 24 años que hacía 16 días en el accidente, en la primera noche creí que me moría congelado, ahora me moría sin oxígeno. Y me vino una desesperación y angustia, pero enseguida se transformó en una paz y felicidad. Pues me encontré con mi viejo, que hacía 6 años que había muerto, me iba a encontrar con mi amigo Gastón Costemale, que se había muerto hacía 16 días, y fue el momento de mayor paz, ¿verdad? Y después que salimos de ahí, porque me sacaron de la nieve, el viejo no me dejó irme con él, me empujó para acá de vuelta, ocúpate de los de allá, y después el tercer día salimos a través de un túnel, y salieron 8 menos porque murieron 7 varones y la única mujer, que tenía más de todo aquello que a muchos hombres nos faltan, ¿verdad? Por eso desde entonces a las mujeres, chapó con ustedes. Coche, ¿y usted tuvo secuelas físicas y psicológicas después al volver a Montevideo? No, durante 10 años me supuró la herida que me ¿Todavía hice. 10 años? 10 años supurando. Mi abuelo, que era médico, me dijo, pa, eso se llama úlcera tórpida, te va a demorar en cicatrizar, pero nunca pensé que tanto. Después no. De repente ciertos olores que tienen mucha memoria, el olfato, me hacía recordar el olor del fuselaje. Y por ejemplo, el frío o la oscuridad no le traían recuerdos. No, las tormentas, cuando había algún rayo, esos que flotan cerca, me parecía que se entraba otro luz, porque entró igual que el choque, a través de una explosión, ¿no? Entonces, de repente saltaba, pero ya no salto en la cama, ¿no? Ustedes iban a hacer terapia, pero al final quedó en la nada, ¿no? Sí, una vuelta fuimos con un psicólogo y una psiquiatra, o al revés, y éramos 12 o 13, nosotros, me acuerdo, en sillas, formando un círculo con los 2 profesionales, y nosotros nos dijimos entre nosotros al principio, vamos a no hablar, primero deja que hablen los doctores. Y se ve que ellos dijeron lo mismo, porque pasaron 10 minutos y todo el mundo callado. Y la oreja Servino dice, che, qué embole esto, vamos, ¿no? Nos levantamos y nos fuimos, y nunca más hicimos terapia. Han hecho terapias, yo también, pero nada achacable a la cordillera, no le eches la culpa
a la cordillera, sino la mentalidad, las debilidades que uno tiene en esta tierra, las cosas que hace mal. La gente ha ido allá, pero no les achaques a la cordillera la culpa. Han hecho terapias. Pero un psicólogo amigo nos dijo, la terapia la hicieron allá arriba, entre ustedes, pues estuvieron muchos días acostumbrándose a lo que el ser humano no puede adaptarse. Ustedes se adaptaron. Y cualquier ser humano hubiera hecho, porque esto no es exclusivo de un deporte, ni una religión, ni una clase social, ¿verdad? Ni ningún centro de estudios, sino que es exclusivo del ser humano, ¿verdad? Cualquiera de los que estamos acá, en aquella situación, se hubiera comportado bajo las leyes que allá regían, no escritas, pero que todo el mundo aceptaba y que nadie violaba, ¿verdad? Porque si había un litro de agua para repartir entre 28 personas, era mojar los labios, nomás. Y la gente mojaba los labios y no abría más la boca para que le garroñara un poco de agua. Se respetó eso. Lo mismo que las raciones diarias pequeñitas. Se respetó. Y esos son puntos del comportamiento humano que explican el por qué sobrevivimos. Uno de ellos. El coche que viajó en el avión y el que volvió a Montevideo, ¿en qué había cambiado? 45 kilos menos. ¿Solamente en eso? Bajé 45 kilos, pesaba 90 en Mendoza y se me habían ido, me pesaron sucio todavía. Imagino que después del baño de haber bajado un par de kilos más. Pero también estuve 5 días en Chile y engordé 10. 2 por día. ¿Qué te parece la conversión, verdad? Recuperó rápido. Es rápido, sí. Y venía con una carga de tristeza, si bien al aterrizar en los Maitenes, en la precordillera, con los helicópteros, ahí cuando bajé toqué Pasto, la tragedia quedó atrás y empezó la felicidad. Pero siempre los recuerdos que te asustaban de los truenos, las tormentas y esas cosas, pero la felicidad de estar trabajando para formar una familia. Yo creí que mi mayor momento, el momento más importante había sido los helicópteros arriba mío cuando nos vinieron a buscar, que fue brutal. La sinfonía era aquel ruido de los motores. El himno de la alegría parecía, pero al año cuando nació mi primer hijo fue muy superior. Muy superior. Así que eso lo tengo en común de la gente, que cuando nace su primer hijo, la emoción y el impacto que causa. Después nacieron 2 chicas más, que esto ya lo he contado, y me dijeron, y después nacimos nosotros, y ni pelota, ¿no? Dice. No, formamos la familia, ¿verdad? Está bien. En su libro y en otros que han escrito los sobrevivientes hay muchas menciones a la religiosidad. ¿Usted, esa espiritualidad, usted ya la tenía antes de viajar o se le acrecentó con la experiencia de los No, años? la tenía. Yo iba a misa porque vas a hacerle bien a mi vieja, que le encantaba. Me confesé una vez con un cura, pero viste que te arrodillaba sacando las piernas del cura y le contaba tus pecados a un pinta vestido de sotana y con un aliento horrible. Entonces nunca más me confesé porque no aguantaba el aliento, le ponía en la oreja así. Y no creía en ese circo que hacía la iglesia. Y allá me encontré con el Dios al que yo llamé Jesús, aquel que murió crucificado a los 33 años, que hizo la revolución más grande que este mundo vivió, ¿verdad? Y que más seguidores en el mundo ha tenido, envidia de todos los políticos. Y nos dejamos llevar y guiar por la mano de él, y él se expresaba a través de mis compañeros. Porque el cambio que hubo cuando salimos de la avalancha por aquel túnel y nos encontramos con Jesús, fue importantísimo, porque cayeron como fruta madura caída de un árbol todos esos pecados o virtudes que alguno considera como la mentira, la arrogancia, la vanidad, ¿verdad? Y fueron sustituidas por el coraje, el honor, la misericordia, la pasión y la compasión, y por el amor entre los hombres, pero sobre todo el amor en el comportamiento humano. Y desde entonces yo vi actuar a estos muchachos a imagen y semejanza de Dios, porque es algo importantísimo. Yo no bajé más católico, ¿no?
no soy de ir a misa, nada de eso. Pero bajé sí creyente, y no es que crea, porque creyente viene de creer, sé, un creyente sería, porque sé que existe. La convicción. Total convicción, porque sé que existe, porque estuve ahí con él y me llevó de la mano. Y me hizo llegar vivo el 22 de diciembre, cuando le hizo llevar a Nando un helicóptero a donde estábamos nosotros en el medio de la montaña, al punto exacto. Usted contaba que no se imaginaba toda la repercusión que iba a tener el episodio cuando empezaron a llegar a los Maitenes, ¿no? Cuénteme cómo fue eso. Porque el helicóptero baja primero en los Maitenes, que es la precordillera. Es un lugar planito que he estado con mi familia ahí, donde crece la alfalfa naturalmente. Y ahí pisé tierra y bueno, me acostaron abajo de un maitén, que es un árbol, y una enfermera militar de larga cabellera rubia me cuidaba la pierna y me la curaba. Y los militares jovencitos me ofrecían cigarrillos, y yo tenía de los míos todavía. Intercambiamos y ahí me dieron chocolates también. Y fue precioso ese momento, se acababa toda la tragedia. ¿Pero se imaginó la repercusión mundial que iba a tener de repente miro arriba de los árboles y había gente que tenía cámaras, máquinas de fotos, colgados de los árboles, todos enchastrados de barro, y que venían llegando y cruzando cañadas a mediodía, a la 1 de la tarde por ahí. ¿Y estos quiénes son?, le pregunté. Esta es la prensa de todo el mundo, está acá. ¿Pero por qué? Por ustedes, porque estaban por Allende, pero se vinieron todos para acá, están todos acá. Nosotros pensábamos tomarnos un tren de Santiago a Buenos Aires, llamar a casa de Buenos Aires para decir, vieja, estoy vivo, mañana voy en el vapor de la carrera, que viajaba de noche. Y nunca nos imaginamos esa trascendencia, nunca. Queríamos, no somos héroes, nosotros no sabíamos que se iba a escribir un libro, que se iban a hacer películas, que yo iba a escribir un libro también ahora, como este otro hijo más. Nunca me imaginé eso, solamente queríamos vivir y disfrutar del placer de estar vivo, que lo he hecho casi 45 años, ¿verdad? A través de los amigos que volvieron, en recuerdo de los que no volvieron, en formar una familia nueva, los amigos de siempre, ¿verdad? Y ahora el placer de ser abuelo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. A las órdenes.